Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en los números de Puerto Ventanas S.A., analizando sus resultados consolidados del primer semestre de 2025. Así es. Vamos a usar el análisis razonado que publicó la propia empresa, comparándolo con el mismo periodo de 2024. Exacto. La idea es desglosar las cifras, ver qué movió la aguja, digamos, y cuál es la salud financiera general. Y un detalle importante para empezar. Todo esto sigue las normas de la CMF y las IFRS. Y la moneda principal es el dólar estadounidense, el USD, pero FEPASA, la parte ferroviaria, opera en pesos chilenos, CLP, lo que siempre le pone un poquito de complejidad al consolidar, ¿verdad? Exacto. El tipo de cambio juega su papel. Perfecto. Bueno, arranquemos con los titulares grandes. Los ingresos consolidados, interesantes, ¿no? Un 10,1% más que en 2024. Casi 81 millones de dólares. ¿Un aumento sólido? Sí. Pero si uno mira más abajo, la cosa se pone incluso mejor en la última línea. Totalmente. La utilidad neta de la controladora se disparó, más del doble. Hablamos de un 104,8% arriba, de 1,4 a casi 3 millones de dólares. Impresionante. Y la ganancia bruta también, un salto muy fuerte, un 40%. Se acerca a los 21 millones. Y claro, eso se traduce directamente en mejores márgenes. El bruto, el operacional, el neto, todos para arriba. El margen bruto, por ejemplo, saltó del 20 al 26%. Eso es bastante. Y el margen EBITDA, que bueno, refleja más la caja pura del negocio, también subió bien, del 19 al 21%. Son cifras que llaman la atención, definitivamente. ¿Qué hubo detrás? ¿Cuál fue el motor de este buen desempeño? Al mirar por segmento, queda clarísimo. El gran impulsor fue el negocio portuario. Sus ingresos crecieron un robusto 22,5%. Ahí está la clave entonces. Sí, porque contrasta mucho con FEPASA, el ferrocarril. Ahí los ingresos en pesos subieron un 2,7%, pero con el dólar más fuerte. Claro. Al pasar a dólares, para la consolidación, el aumento fue de apenas un 1%. Les jugó en contra el tipo de cambio en la foto final. Entendido. El puerto fue la estrella entonces. Sin duda. Y ese dinamismo en los ingresos portuarios es lo que explica la mejora del 40% en la ganancia bruta consolidada, el alza del 40,8% en el resultado operacional. Y el EBITDA consolidado, que subió 25,2%. Exacto. Y no es solo papel, ¿eh? Hay una base física. Las toneladas transferidas en el puerto subieron casi un 11%. Y en FEPASA, las toneladas kilómetro un 5,3%. Más movimiento, mejores números globales, pero con el puerto tirando del carro. Ok, entonces metámonos más en ese éxito portuario. Casi 38 millones de dólares de ingresos. ¿Qué pasó ahí específicamente? El análisis de ellos apunta a un factor principal, un aumento fuerte en transferencias de graneles. Mencionan granos que subieron 29,6%, concentrado de cobre un 14%. Bien, pero ojo con el dato de aceros. Un aumento porcentual, gigante, casi 5.800%. ¡Guau! 5.800. Eso es real. En Quintero. En la bahía de Quintero, sí. Y además, subió el carbón en Mejillones, un 15,9%. Ese número del acero es casi para no creerlo. ¿Se sabe si fue algo puntual, una demanda extraordinaria o...? ¿Y cómo manejaron ese volumen extra? Mira, el informe no entra en el detalle del porqué de esa demanda de acero, que sería interesante saber. Si es sostenible, claro. Pero sí dan una pista clave de cómo lo manejaron. Dicen, y subrayan, la disponibilidad operativa de todos sus sistemas de transferencia. Ah, o sea, las máquinas anduvieron a full. Quizás antes estuvieron paradas. Exacto. Parece que antes hubo alguna limitación y ahora, con todo funcionando bien, pudieron absorber esa carga extra. La disponibilidad fue crucial. Tiene sentido. Si tienes la capacidad y funciona, aprovechas. Claro, y hay que recordar que es Puerto Ventanas. Es el principal puerto privado de la zona central. Dicen que manejan casi el 10% de la carga nacional. Pero son fuertes en graneles sólidos en la quinta región, ¿verdad? Ahí está su nicho. Casi el 42% de participación en graneles sólidos en la región este semestre. Ahí son los líderes. Y entiendo que tienen contratos a largo plazo, lo que da estabilidad.
Correcto. Una buena parte viene de contratos con mineras, eléctricas, cementeras. Clientes grandes. Eso da una base. Claro, compiten con San Antonio, que mueve más carga total. Pero la especialización de ventanas en graneles es su ventaja. ¿Y esa especialización funcionó? Ahora, mover más carga y ese mix distinto con tanto acero tuvo que impactar los costos del puerto, ¿no? Totalmente. Los costos operacionales del puerto subieron 11,5%. Lo ligan a eso, al mayor volumen y al cambio de mix. Y la depreciación de los activos portuarios subió 13,4%. Lo que es lógico si usas más las máquinas o tienes equipos más nuevos. Exacto. Y también mencionan un aumento en gastos de administración y ventas, GAF, en parte por mayores seguros para la operación portuaria. Ok, panorama positivo para el puerto. Pero la cosa cambia un poco con FEPASA, el ferrocarril. Dijiste que los ingresos subieron 2,7% en pesos, pero solo 1% en dólares. Sí, el tipo de cambio ahí no ayudó al consolidar. Pero aquí viene lo raro, digamos. Transportaron más volumen, 13,6% más toneladas, 5,3% más toneladas kilómetro. Y sin embargo, el resultado operacional en pesos cayó 20,3%. Y el EBITDA bajó 3%. ¿Cómo se come eso? Mueven más carga, pero ganan menos operativamente. Es la pregunta del millón para FEPASA. Y la respuesta está en los detalles de la operación, que se reporta en pesos, claro. El aumento de volumen vino de dos lados principales: celulosa, por mayores envíos de la planta Horcones, y concentrado de cobre. ¿Y lo del cobre por qué fue? Parece que por una parada técnica en la fundición Teniente de Codelco, que desvió más carga al tren temporalmente. Ah, o sea, fueron factores bien específicos. Significa que otras cargas bajaron. Justo eso. Detallan caídas en madera, por los incendios forestales, en graneles varios, carga industrial, contenedores. ¿Contenedores también? ¿Por qué? Dicen que por menor frecuencia de importaciones y menor demanda de algunos clientes industriales. Y además, tuvieron menos ingresos por servicios logísticos, por el cierre de Huachipato y el fin de un contrato de transporte carretero para una minera. O sea, el mix de carga cambió mucho. Un panorama de ingresos más complejo de lo que parecía. ¿Y los costos de FEPASA? Aquí hay algo curioso. Si miras la tabla resumen en pesos, parece que el costo de ventas bajó un poquito, menos 1,1%. Pero la explicación escrita dice lo contrario. Habla de un mayor costo operativo, unos 404 millones de pesos más. Detallan más gastos de personal, más mantenimiento de vías, carros, locomotoras, arriendos, depreciación. Por la mayor actividad tiene lógica. Claro, y dicen que esos aumentos superaron los ahorros que sí tuvieron en combustible y servicios de terceros. Así que, siguiendo el texto, parece que los costos operativos directos sí subieron en pesos. Ok, importante aclaración. Mayores costos operativos en pesos, aunque movieron más carga. Entonces, ¿dónde se fue la rentabilidad que faltaba? Bueno, a pesar de esos mayores costos, la ganancia bruta de FEPASA, en pesos, de hecho mejoró. El margen bruto subió del 11,5% al 14,8%. El problema vino más abajo. ¿Gastos de administración? Ahí viste en el clavo. Los gastos de administración de FEPASA subieron fuerte, un 15,1% en pesos. Y eso, sumado a una caída grande en otros ingresos, que bajó casi 69%, bueno, se comió la mejora del margen bruto. ¿Y el resultado final? Caída del 9,5% en la utilidad antes de impuestos y del 6,4% en la utilidad neta de FEPASA, siempre en pesos. Y el EBITDA, como decías, bajó 3%, afectado por esa mayor depreciación y el menor margen operacional al final. FEPASA vivió un semestre de contrastes. Más actividad en algunas líneas, pero presiones fuertes en gastos de administración y otros ingresos. A pesar de eso, la conexión FEPASA-puertos sigue siendo clave, ¿no? Fundamental. Es la sinergia del modelo. Facilita mover grandes volúmenes. FEPASA compite duro con los camiones, claro, pero el tren tiene ventajas en volumen, energía, emisiones. Fortalecer esa conexión es vital. Hablemos de futuro. Se ve que están invirtiendo bastante, ¿no? Sí, hay proyectos grandes en marcha. El más llamativo quizás es el de Mejillones, con Puerto Abierto S.A. Están haciendo un nuevo sistema para ceniza de soda, con correas encapsuladas, bodegas nuevas, tecnología moderna. ¿Y en Quinteros o Base? Ahí es más mantenimiento y mejora.
Hablan de trabajos en correas transportadoras, una nueva red de incendios. Y FEPASA sigue invirtiendo en mantener vías, trenes y en proyectos para clientes específicos. Todo eso suena a bastante plata saliendo. ¿Cómo se vio esto en el flujo de caja consolidado? El impacto es clarísimo. En consolidado, tuvieron un flujo neto negativo de unos $836,000 en el semestre. Negativo. Suena un poco preocupante después de las buenas utilidades operativas. Es que hay que mirar las partes del flujo. El de operación fue muy bueno, $45,9 millones, muchísimo más que los 4 millones del año pasado. Ah, ok. ¿Y eso por qué? Por los mayores ingresos del puerto, claro, y también por el cobro final de una indemnización de seguro de algún evento pasado. La operación sí generó mucha caja. Bien. ¿Y dónde se fue esa caja entonces? Principalmente a dos cosas. Uno, el flujo de financiamiento fue negativo en 13,5 millones. El año pasado había sido positivo. Salió plata por pagos de créditos, intereses y flujos a accionistas, seguramente dividendos. Ok, y dos. Y dos, el flujo de inversión. Ahí se ve el impacto fuerte. Salieron $33,3 millones, más del doble que el año pasado. Eso es compra de activo fijo, fierros, construcción, para los proyectos de Mejillones y Quintero. Entendido. Usaron la caja de la operación y financiamiento para invertir fuerte en crecer y modernizarse. Ahora, con todo esto, ¿cómo queda la foto financiera general? ¿Los ratios clave dan tranquilidad? Veamos. Los de liquidez, corriente y ácida bajaron un poquito respecto a fin de 2024. Miden la capacidad de pagar deudas de corto plazo. ¿Y el endeudamiento? Ese mejoró. La razón, pasivo exigible sobre patrimonio bajó. Es buena señal, menos apalancamiento relativo. Y la cobertura de gastos financieros mejoró respecto al primer semestre de 2024. Tienen más holgura para cubrir intereses con la ganancia operativa. ¿Y por qué esas variaciones? La baja en liquidez podría sonar rara. Bajó la liquidez porque bajaron los activos corrientes. Parece que fue porque se cobró ese seguro que estaba como cuenta por cobrar. Y esa plata se usó. Probablemente una buena parte fue a las inversiones en activo fijo que vimos. Claro. ¿Y el endeudamiento bajó por...? Porque los pasivos totales bajaron un poco. Menos cuentas por pagar a proveedores principalmente. Y el patrimonio creció por las utilidades que se generaron y quedaron en la empresa. Tiene lógica. Y la mejor cobertura de intereses, a pesar de que seguro tomaron más deuda para invertir. Exacto. Los costos financieros sí subieron, un 9,1% por nuevos créditos. Pero la ganancia antes de intereses e impuestos, el resultado operacional, creció mucho más fuerte, ese 40,8%. Como lo de arriba creció más que lo de abajo, el ratio mejoró. Bien. Hablando de esa deuda, ¿cómo es? ¿Hay riesgos ahí? A junio, la estructura era 65% a tasa variable, 35% a tasa fija. O sea, la mayoría variable, expuestos a subidas de tasas. Sí, esa es la exposición. La proporción de deuda de corto plazo subió un poquito, de 0,40 a 0,41. Usaron líneas de crédito de corto plazo en la matriz. Y la de largo plazo bajó un poco por pagos de capital. ¿Y en qué monedas está la deuda? La mayor parte, sobre todo la de largo plazo, en dólares, la moneda principal de ellos. Pero FEPASA, que opera en pesos, tiene una parte importante de su deuda también en pesos. Eso les da una cobertura natural, digamos. Sus ingresos y costos están en la misma moneda, reduce el riesgo cambiario para ellos. Una estrategia financiera que tiene sentido. También se menciona un crédito grande con BCI y los famosos covenants, ¿no? Sí, a fines de 2023 tomaron uno de $67 millones con BCI, a 5 años. Tasa variable, SOFR más un margen. ¿Y ese crédito para qué era? Para financiar el proyecto de Mejillones, otras inversiones y gastos de un siniestro anterior. Y sí, trae covenants, reglas financieras que deben cumplir. A junio debían mantener un leverage, apalancamiento, no mayor a 1,4 veces. Y la relación deuda financiera neta, EBITDA anualizado, no mayor a 6 veces. Son controles del banco para asegurar que la empresa se mantiene financieramente prudente. Ok. Y una última aclaración sobre ratios que a veces confunde. ROE y ROA, rentabilidad sobre patrimonio y activos. Aparecen más bajos en la comparación anual. ¿Por qué si la utilidad neta subió tanto?
Buena pregunta. Es por cómo se calculan. Usan la utilidad de los últimos 12 meses, no solo la del semestre. Entonces, el cálculo de ahora todavía incluye la segunda mitad de 2024, que pudo ser menos buena. Ah, claro. Entonces comparas ese promedio de 12 meses con el del año anterior y puede dar más bajo aunque este semestre haya sido bueno. Exacto, no es necesariamente un deterioro, es el efecto de promediar sobre un año. Clarísimo. Entonces, si resumimos los mensajes clave, vemos un primer semestre de 2025 muy sólido para Puerto Ventanas, ¿no? Liderado claramente por el negocio portuario. Se recuperó, operó a full, movió más carga y mejoró su rentabilidad. Pero con una historia más mixta, digamos, en FEPASA. Más volumen en algunas cosas, sí, pero con desafíos en la rentabilidad, por el mix, los costos, los gastos administrativos. Y todo esto mientras invierten fuerte. Proyectos grandes en Mejillones, en Quintero. Eso consume caja ahora, lo vimos, pero es una apuesta a futuro. Gestionada. El endeudamiento sobre patrimonio bajó, la cobertura de intereses mejoró. Y cumplan los covenants. Un panorama complejo. Brillo en el puerto, retos en el tren y la gran apuesta inversora. Y eso nos deja pensando a futuro, ¿no? Una pregunta clave es cómo esas inversiones grandes, como la de Mejillones, se van a traducir en rentabilidad real. Y si esa sinergia puerto-ferrocarril se puede fortalecer más todavía para competir y para aguantar los vaivenes del comercio y la economía. Habrá que seguir de cerca cómo ejecutan esos proyectos y qué impacto tienen en los próximos números.